Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mónica Marcela Mejía y hoy les vengo a hablar sobre las cláusulas penal en los contratos. La cláusula penal tiene como finalidad sancionar o penalizar la parte contractual que no cumpla con el contrato o el negocio jurídico. La cláusula penal la podemos encontrar contemplada en el artículo 1592 del Código Civil colombiano. Contempla lo siguiente, que es aquella que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena que consiste en dar o hacer algo en caso de no ejecutar o retardar la obligación principal. En el contrato se acuerda por medio de las partes que la parte que incumpla paga una pena en los siguientes casos. Primero, cuando incumple el contrato. Segundo, cuando lo cumple por fuera del plazo o de forma tardía. Y tercera, cuando lo cumple de forma defectuosa o de forma imperfecta. La prueba mayor para estos casos es el incumplimiento del contrato. Características de la cláusula penal. Tenemos como primera característica de que la cláusula penal es una obligación accesoria, ya que su objetivo principal es garantizar o asegurar la obligación principal. Como segunda característica tenemos que es una obligación condicional en la medida que solo procede cuando se incumpla la obligación principal, que es la condición para que pueda hacerse efectiva. Esto lo podemos encontrar en el artículo 1595 del Código Civil. La constitución en mora es otra de las condiciones de la cláusula penal, de manera que hasta que la obligación principal no entre en mora, no se podrá exigir la pena. Adicionalmente, tenemos que la cláusula penal representa una liquidación contractual anticipada. ¿Por qué? De los perjuicios causados por el incumplimiento de la obligación principal, al tiempo que apremia a las partes a cumplir una obligación principal para evitar la accesoria. ¿Qué beneficios tenemos con la cláusula penal? Como primero, tenemos que se presiona a las partes para que se cumpla con el negocio o el contrato jurídico. Como segundo, tenemos que se puede anticipar los perjuicios derivados del incumplimiento del contrato. Como tercera, tenemos que la parte cumplida no debe allegar pruebas que demuestren el perjuicio. Como cuarta, tenemos que la parte cumplida no debe probar la culpa de la parte incumplida. Y como quinta, se evita la controversia sobre el monto de los perjuicios. Clasificación de la cláusula penal. La cláusula penal se clasifica en moratoria y compensatoria. La moratoria tiene como finalidad indemnizar a la parte afectada por la mora del cumplimiento de las obligaciones del contrato. Cuando el contrato se cumple, pero se cumple extemporáneamente, la parte cumplida debe ser indemnizada por la parte afectada. Compensatoria. La cláusula compensatoria tiene como finalidad compensar los perjuicios derivados del incumplimiento del contrato. Valor de la cláusula penal. En desarrollo del principio de voluntad y libertad contractual, las partes pueden pactar con libertad el monto del valor de la cláusula penal. Sin embargo, el legislador limitó este monto para evitar cláusulas abusivas. Aún así, señala el artículo 1601 del Código Civil que básicamente la cláusula no puede superar el 100% del negocio principal. Un ejemplo, no podemos pactar una cláusula de 50 millones de pesos cuando el negocio jurídico es de 10 millones de pesos. Proporcionalidad de la cláusula penal. En los casos que hay cumplimiento parcial y el acreedor acepta ese cumplimiento parcial, la cláusula penal será proporcional al incumplimiento. Así lo señala el artículo 1596 del Código Civil, en el cual se titula Rebaja de pena por incumplimiento parcial. Para que esta rebaja por incumplimiento parcial se dé, es requisito que la parte cumplida acepte el cumplimiento parcial para que se pueda realizar esta rebaja de pena. Decimos entonces que en un juicio es más fácil probar que se ha incumplido una obligación que probar las tasas y los perjuicios recibidos por el incumplimiento del mismo contrato. En el artículo 1599 del Código Civil dice claramente que la pena se paga aun si el incumplimiento no ha causado perjuicio alguno, y mucho menos la ley exige probar o tasar el perjuicio. En ese caso, el demandante no puede pedir, además de la cláusula penal, que se le paguen perjuicios, a no ser la posibilidad se haya pactado expresamente en el contrato. En todo caso, para pedir indemnización por perjuicios,
hay que probarlos y cuantificarlos. De todo lo anterior podemos concluir lo siguiente. Si no ha vencido el plazo para cumplir el contrato, no se puede exigir que se pague la cláusula penal. Una vez vencido el plazo del contrato, la parte cumplida puede exigir que se le pague la cláusula penal o que se dé cumplimiento al contrato, pero nunca las dos al mismo tiempo. En el contrato se puede pactar expresamente que la parte cumplida puede exigir las dos cosas, tanto el pago de la cláusula penal como el cumplimiento del contrato. Gracias, buenas tardes. Esto es Cláusula Penal.